Pues muchas gracias a Work Compliance, como bien lo acaban de mencionar, somos el equipo número 9 y efectivamente estaremos hablando sobre una de las ISOs que son importantes, que es la 27001, que se refiere justo a la información. En ese contexto donde los riesgos cibernéticos, la protección de datos y la gestión de incidentes son determinantes de la reputación, por supuesto, de la continuidad de las organizaciones. Así que se convierte en una herramienta estratégica que integra un enfoque preventivo de compliance en la gestión técnica de la seguridad. Y efectivamente estaremos abordando diferentes temas y es muy importante mencionar nuestros integrantes. Hoy desde una multicultural exposición tenemos a Carolina, ¿no? Y Carolina que es especialista en dirección de proyectos. También estará Mayra dando grandes aportaciones sobre esta norma, que es Contador Pública y Auditora. Y por supuesto Jenny Maldonado Santana, quien nos traerá por ahí un caso muy importante que nos hará reflexionar sobre la importancia que tiene esta ISO. Y por supuesto, Marta Vázquez, yo desde México estaré abordando la moderación de este evento. Y empezaremos con este caso de estudio haciendo esta siguiente pregunta. ¿Sabían que según el análisis de las multas impuestas por incumplimientos regulatorios a nivel mundial, la gran mayoría de las sanciones no se imponen por ataques cibernéticos, sino por fallas en la gestión de la seguridad de información? Por no implementar controles técnicos y organizacionales como los exigidos en una norma como la ISO 27001. Y ahora sí, cedo el micrófono, Jenny. Buenas tardes. Esta interrogante nos invita a reflexionar. Y para ejemplificar esta afirmación y resaltar la importancia de una gestión robusta, les vamos a mostrar un caso que captó la atención internacional y global. Nos referimos específicamente al caso del robo de identidad y de acciones del cual fue objeto Junko de BTS y la empresa que lo maneja, High Corporation. Pero vamos al detalle del caso. ¿Quién es Junko? Junko es un joven artista de renombre internacional, miembro activo de la agrupación musical surcoreana BTS, lo que nos demuestra que es una figura de alto perfil, no solo por su desempeño en los escenarios, sino porque además en el año 2018 fue nombrado junto a sus compañeros de BTS como embajador de buena voluntad ante la ONU por el gobierno de Corea del Sur, lo que lo convierte en una persona políticamente expuesta. Pero bien, ¿quién es HYBE? HYBE Corporation es un coloso de la industria musical del K-pop en Corea del Sur. Esta empresa actúa como productora, sello discográfico, agente de talentos, plataforma de streaming, organizadora de eventos y conciertos, entre otras actividades. Actualmente maneja a la agrupación musical BTS y la carrera en solitario de Jungkook. Si quieres, Marta, eh, continúas con la siguiente diapositiva, por favor. Hay un detalle que quisiera resaltar. Recordemos que la industria musical del K-pop en Corea del Sur aporta a la economía surcoreana a un monto que oscila entre los 10.000 millones de dólares. Y BTS aporta a través de esta empresa 4.000 millones de dólares. Esto representa un 0,3% del Producto Interno Bruto, lo que convierte cualquier riesgo que no sea mitigado a tiempo de un riesgo empresarial a un riesgo país. Eh, pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Vamos del éxito comercial al drama. La siguiente, por favor. En diciembre del año 2023, Junco comienza a prestar su servicio militar obligatorio, lo que limitó su acceso a las comunicaciones y a sus gestiones personales y financieras. La siguiente, Marta, por favor. En enero del 2024, un grupo de delincuentes, utilizando estos datos personales del cantante que obtuvieron por diversos medios de manera ilegal, como son las plataformas de las operadoras telefónicas y redes bancarias y financieras, además de que consultaron también en las páginas fandom, operan de la siguiente manera.
En primer lugar, aperturan 3 cuentas a nombre del artista sin su autorización en diferentes instituciones financieras. Esto lo hacen a través de plataformas móviles, es decir, a través de teléfonos celulares o tablets. Luego, en diferentes días y fechas, sustraen 33.500 acciones que tienen un valor aproximado de 15,7 millones de dólares. Cabe resaltar que estas acciones estaban bajo custodia y resguardo de la empresa High Corporation. Asimismo, inician la oferta y venta de estas acciones, logrando colocar 500, obteniendo como pago su valor en criptomonedas, tratando de ver así el rastreo del dinero. Esta operación tuvo un monto estimado de $20.000. En marzo del 2024, High detecta entonces estas operaciones irregulares, congela las cuentas del cantante y notifica a su equipo legal para que inicie un proceso civil ante los tribunales competentes para solicitar la recuperación de estas acciones. No es sino hasta un año después, en febrero del 2025, cuando los tribunales de Seúl dictan una sentencia a favor del cantante ordenando la inmediata restitución de estos activos patrimoniales que se encontraban en manos de un tercero. En julio del 2025, la policía de Corea determina en un operativo en colaboración con la policía de China que se trata de una organización criminal transnacional y logran detener a 16 personas presuntamente implicadas en este caso. El mes pasado, en octubre del 2025, eh, la policía de Corea del Sur solicita la extradición de estas personas para dar inicio entonces a el proceso penal. Pero ¿cuáles son nuestras conclusiones a partir del compliance sobre todo lo que hemos visto del desarrollo de este caso? En primer lugar, la gestión de la identidad. El caso nos evidenció cómo la información confidencial del artista, como es su identificación, sus contraseñas y sus datos bancarios y financieros, fueron utilizados de manera arbitraria, lo que subraya la imperiosa necesidad de la seguridad de la información. En segundo lugar, tenemos la protección de los datos. El fraude ocurrió precisamente en el periodo durante el cual este joven se encontraba prestando su servicio militar obligatorio, lo que nos demuestra que en periodos eh, en periodos donde hay bajo control o baja disponibilidad del control de estos datos financieros, se eleva el riesgo, lo que nos reclama como oficiales de cumplimiento y como eh, eh, profesionales del compliance a establecer mecanismos efectivos para la prevención y vigilancia de estos activos. Y por último, y no menos importante, y de donde está el gran fallo de este caso, es el control de los accesos. Esto fue lo que me permitió la obtención de estos datos para que los delincuentes pudiesen realizar todas las operaciones sin ser detectados. Este caso es un ejemplo de cómo una cadena de riesgos no controlados a tiempo pueden generar grandes pérdidas financieras y también nos muestra que puede ocurrir cuando las víctimas pueden ser figuras de muy alto perfil y grandes corporaciones, lo cual nos indica que no estamos exentos de que esto suceda. Entonces, ahora nuestra interrogante es cómo estamos nosotros preparados como oficiales de cumplimiento y desde nuestras empresas para afrontar este tipo de riesgos. Para demostrar cómo transformar estos riesgos en la fortaleza del negocio, es fundamental entender el marco de principios, requisitos y controles que ofrece esta herramienta clave en el compliance, como lo es la ISO 27001. Ahora Carolina nos acompaña para mostrarnos pues entonces cómo estos principios nos pueden ayudar a controlar y mitigar los riesgos.
Carolina, tienes el micrófono apagado. Ok, gracias. El marco de la norma ISO 27001 nos lleva al sistema de gestión de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la intimidad. La importancia de la gestión de la información en la gestión del compliance va mucho más allá de la protección de los datos personales, permitiéndole a la compañía la identificación y la clasificación de la información en general y los recursos relacionados con el manejo de la información, incluyendo los datos personales dentro de las corporaciones. La norma se establece a partir de 10 capítulos. El primero nos habla de los requisitos para establecer, implementar y mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad de la información, incluyendo la evaluación y tratamiento de los riesgos. Nos da toda una introducción a la norma y nos expresa el alcance de aplicación. Como el resto de las normas de alto nivel de ISO, en su marco transversal, nos dice que esta norma puede ser aplicada a cualquier organización, no importa el tamaño, ni tampoco importa pues, el sector en el cual se encuentre incluida. Es importante tener en cuenta que la norma 27001 es una norma certificable y a partir de allí no permite ningún tipo de exclusión en los requisitos. No hay forma, ni siquiera basado en riesgos, de eximir alguno de los requisitos normativos para poder acceder a una certificación. En caso de hacerlo, solamente sería aplicado como una buena práctica. La norma ISO 27001 está establecida bajo el ciclo PHBA, el ciclo de mejora continua. Este ciclo lo vamos a poder evidenciar a partir del capítulo 4, en el cual se van ejecutando cada uno de esos requisitos normativos. El capítulo 4, 5, 6 y 7, que nos hablan de contexto de la organización, nos hablan de liderazgo, nos hablan de planificación y soporte, está todo el marco del planear. En el capítulo 8, donde se despliega todo el control operacional, está el hacer. El capítulo 9 está enfocado en la evaluación de desempeño, entonces ahí encontramos como el estándar de el verificar, y el actuar se enfoca en el último capítulo, que es donde está el proceso de mejora continua. Cuando nos vamos al marco de referencias normativas y los términos y definiciones, la norma nos dirige directamente hacia la ISO 27000. Las normas ISO están divididas por familias. Esas familias nos agrupan unos temas específicos de los cuales se derivan una cantidad de normas. Digamos que la mamá de la seguridad de la información es la norma 27000, que es la madre de referencia de donde se despliegan los demás guías, porque no todas son pues, normas o estándares, algunas son guías de implementación o también pueden ser guías de interpretación o de mejores prácticas. La norma ISO 27000 describe los términos y las definiciones relacionadas con la seguridad de la información, nos da el marco de la visión general y el vocabulario de los sistemas de gestión de la seguridad de la información y hace referencia entonces a las demás normas. De allí se desprende la norma que hoy nos compete, que es la 27001, que es seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la intimidad. La 27002, que es la guía de implementación de controles, la 27003, que es la guía de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, la 27004 contiene las métricas del sistema de gestión de seguridad de la información, la 27005, la gestión del riesgo de seguridad de la información, y la 27006, los requisitos de los organismos de auditoría en esta norma. Y por supuesto, transversal a ello, se hace referencia a la guía 31000 para la gestión del riesgo, sobre los cuales también se basa la seguridad de la información. Este marco general nos entrega unos principios. Continuamos, por favor. Este marco general nos entrega unos principios
sobre los cuales la seguridad de la información y los recursos informáticos deben basar toda la aplicación de los requisitos normativos. Es decir, sobre estos principios deben estar basadas tanto las políticas como los controles a partir de los criterios de acción que te van a designar. Esa base de principios son 3: confiabilidad, integridad y disponibilidad. La confiabilidad nos habla de la propiedad que determina que la información no está disponible ni revelada a otras personas no autorizadas. Asimismo, nos determina que la información no es refutable, incluyendo que los métodos de recolección y la recolección de los datos y las fuentes que se utilizan para realizar cualquier tipo de consulta, pues son asimismo legales y no refutables. Y finalmente, está la integridad, que es la capacidad de salvaguardar la exactitud y la completitud de estructura de los medios en los cuales se encuentra registrada la información. Y finalmente está la disponibilidad, que nos permite garantizar que la información sea accesible y utilizada no solamente por la compañía, sino a solicitud de las autoridades y los entes de control. Y por supuesto, del dueño o el titular del dato en caso de que se trate de datos personales. Ese es el marco general de la norma. Ahora, entrando a los estándares, tenemos el capítulo 4. En el capítulo 4 nos hablan de la descripción general del contexto de la organización. Como esta norma es totalmente integrable a las otras normas de alto nivel y a nuestras mismas normas de cumplimiento corporativo, entonces podemos partir de ese marco de contexto. Sin embargo, es importante que hagamos los ajustes correspondientes para poder comprender qué tipo de información manejamos nosotros en la compañía, cómo está clasificada esa información, cuáles son los recursos a través de los cuales se gestiona esa información y, por supuesto, hacer una comprensión general de las partes interesadas para poder determinar el alcance. Luego tenemos en el capítulo 5 todo el contexto, el marco del liderazgo, donde no solamente hay un compromiso asignado a la alta dirección, sino en la cual la alta dirección deberá también definir unos roles y responsabilidades que especifiquen unas funciones y unas autoridades dentro de la organización y asimismo poder pedir una rendición de cuentas frente al rendimiento del sistema. Ese liderazgo y compromiso debe asegurar además que se cumplan las políticas, los procedimientos y los controles, brindando el apoyo necesario para el desarrollo del sistema. Adicionalmente, entonces, también se debe dictar todo el marco de políticas que conllevan el ejercicio de la seguridad de la información y los recursos informáticos. En este caso, las políticas entonces deben estar también acompañadas de unos objetivos que permitan el cumplimiento de cada uno de estos criterios. En el capítulo 6 está todo el marco de la planificación, donde vamos a abordar las acciones requeridas para la identificación de los riesgos y las oportunidades, las estrategias para garantizar la efectividad del sistema y la mejora continua, la evaluación de los riesgos de seguridad de la información, por establecer criterios de riesgo, identificar y analizar los riesgos de seguridad, garantizar que las evaluaciones de riesgo sean coherentes y comparables, generar estrategias de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y orientar la forma de aplicación, y finalmente poder establecer objetivos de seguridad de la información en las funciones y niveles pertinentes a la planificación, pues, y poder alcanzarlos. El capítulo 7 nos orienta hacia el soporte. El soporte es todo el marco de recursos que nosotros necesitamos y cuáles son esos procesos que se requieren para poder llevar a cabo el cumplimiento de esos objetivos asignados a las políticas. Entonces, a partir de allí debe haber una identificación de recursos de todo tipo, tanto financieros, de personal, estructurales, que nos permitan soportar el sistema, determinar cuáles son las competencias que necesitan las personas y poder desarrollar procesos de formación y entrenamiento para lograrlos.
llevar a cabo procesos de sensibilización del personal, generar planes de comunicaciones que nos permitan identificar qué, quién, cómo, cuándo voy a comunicar y, por supuesto, incluyendo a todas las partes interesadas, mantener un esquema de información documentada de acuerdo con el contexto de la operación y adicionalmente controlar esa información que es documentada. Y cerrando como primer ciclo de requisitos del sistema está el capítulo 8, que es el que nos describe la operación. Y es a partir de aquí donde donde se desarrolla todo el esquema de control de riesgo, y para ello la norma nos referencia a un marco general en el anexo A que nos lleva al desarrollo detallado de la planificación y el control operacional, la evaluación del riesgo de seguridad de la información y el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información. Muchas gracias, Carolina. Ha sido muy interesante ver cómo es que tenemos estos principios, elementos que se acaban de describir como parte de la gestión, la mejora continua y el compromiso de, por supuesto, de alta dirección para poder tener este núcleo en las ISO 27000. A continuación, en este bloque, como lo estamos viendo, abordaremos temas importantes dentro de este anexo y para eso quisiera darle la palabra a Mayra. Muchas gracias. Continuando con la disertación, la norma ISO 27001 comprende, dentro de la norma está el anexo A, y el anexo A podemos decir que es como el escudo de la organización, ya que es la referencia normativa que contiene una lista de posibles controles de seguridad. Estos controles se derivan directamente y están alineados a la ISO 27002, ya que establece las directrices y buenas prácticas de seguridad de la información, contemplando dentro de ellas el control de acceso, la criptografía, la seguridad de los recursos humanos, la respuesta a incidentes, entre otros. Asimismo, como podemos notar aquí, esta norma contiene 93 controles de seguridad de la información, agrupándolos en 4 dominios claves que definen la postura de seguridad de la organización. Dentro de estos 4 dominios están 37 controles organizacionales, 8 personales, 34 tecnológicos y 14 físicos. Con relación a los controles organizacionales, podemos decir que estos se centran en la gestión, ya que incluyen la definición y comunicación de las políticas de seguridad aprobadas por la alta dirección. Asimismo, en estos controles se asignan roles y responsabilidades y se establece la segregación de deberes conflictivos, abarcando desde la gestión de la identidad, el acceso controlado, ¿verdad?, a los sistemas de información y la planificación de incidentes. Asimismo, tenemos los controles de personas, y estos controles están enfocados al factor humano, ya que, como bien sabemos, que es crucial que el personal dentro de las organizaciones sean concientizados, educados y reciban una capacitación adecuada con relación a la seguridad de la información, y que se definan responsabilidades de seguridad siguiendo estas, siendo válidas después de la terminación o el cambio de empleo. Esto es muy importante, que se tengan este tipo de controles dentro de las organizaciones, porque si vemos dentro de las organizaciones, el mayor riesgo que enfrentan las mismas con relación a la seguridad de la información es el factor humano. Por eso la norma ISO 27001 contempla 8 normas, 8 controles que nos permiten dar esa seguridad a nivel de sistemas con relación al uso de los mismos, ¿verdad? Asimismo, tenemos los controles físicos, y dentro de los controles físicos, estos lo que pretenden es proteger el entorno físico, ya que incluyen definiciones del perímetro de seguridad física, la protección contra las amenazas físicas y ambientales, y el manejo y eliminación segura de medios de almacenamiento extraíbles y equipos.
Asimismo, tenemos los controles físicos, los controles tecnológicos, y estos están enfocados a las salvaguardas técnicas, ya que abordan la autenticación segura, la gestión de la capacidad, la protección contra malware, la gestión de vulnerabilidades, el uso de criptografías, reglas definidas y la implementación de un ciclo de desarrollo seguro. Entonces, conociendo nosotros desde ya qué controles nos brinda la norma ISO 27001 en su anexo A, nos podemos preguntar, y en la práctica, ¿cómo se aplica este anexo? Entonces, la organización lo que tiene que hacer es lo siguiente. Primero, tiene que definir su proceso de tratamiento de riesgos. En esta etapa, cuando ya vamos a aplicar el anexo A, es porque la empresa o la organización ya definió cuáles son sus riesgos críticos. Y al momento de definir sus riesgos críticos, tiene que definir qué proceso de tratamiento de riesgos le va a dar a estos, ¿verdad? En tal caso, entendemos tratamiento de riesgos como el proceso de modificar el riesgo mediante la implementación de controles. O sea que desde aquí ya empezamos a ver qué controles son los que la empresa o organización necesita para poder minimizar los riesgos identificados como críticos. Asimismo, debe seleccionar opciones de tratamiento apropiados. Dentro de las opciones de tratamiento están evitar o eliminar el riesgo, que esto se trata de eliminar la causa de riesgo para que éste desaparezca completamente. Un ejemplo podría ser, si el riesgo es alto por usar un material tóxico, se evita el riesgo dejando de usar ese material. A veces esto implica no llevar a cabo una actividad o proyecto. Asimismo, tiene la opción de reducir o mitigar el riesgo, que es la medida o tratamiento que usualmente tienden a adoptar las empresas. ¿Por qué? Porque con este tratamiento, la empresa busca implementar medidas o controles para disminuir la probabilidad que el riesgo ocurra o para reducir su impacto si llega a materializarse. Un ejemplo podría ser instalar cámaras de seguridad y alarmas. Esto disminuye la probabilidad de robo. O bien, tener un plan de respaldo de datos, ya que reduce el impacto de una pérdida de información. Asimismo, otro de los tratamientos que pueda tener la empresa para estos riesgos es compartir o transferir el riesgo. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en trasladar la responsabilidad de riesgo a un tercero. Un ejemplo de esto lo podemos ver cuando la empresa compra una póliza de seguros. Esta transfiere el riesgo financiero o bien esta transfiere el riesgo financiero a un tercero. O también puede subcontratar una actividad de riesgos a un proveedor que se especialice en ella. Comparte la responsabilidad, ¿verdad? A eso se trata este tratamiento de riesgo. Asimismo, tenemos la aceptación o retención de riesgo, que no es más que asumir las posibles consecuencias de riesgo. Esto se hace típicamente cuando el impacto potencial es bajo o cuando el costo de mitigarlo es mayor que el beneficio. Siempre debe hacerse una decisión informada. No pueden tomarse las decisiones solo por así, ¿verdad? Sino que debe de girar las instrucciones correspondientes la alta dirección. Un ejemplo de la aceptación de riesgo puede ser que una empresa pueda aceptar el riesgo de un pequeño retraso en un envío si el costo de acelerar la logística es exagerado, ¿verdad? Es bastante alto. Entonces, estas son los diferentes tratamientos de riesgo que la empresa puede tener, ¿verdad? Entonces, aquí entra en función el apetito a riesgo que la empresa tenga, ¿verdad? Y estos son los 4 tratamientos de los cuales pueda tener. Asimismo, la empresa debe determinar todos los controles necesarios para implementar esas opciones. Debe comparar los controles existentes con los contenidos en el anexo A para verificar que no se hayan omitido controles necesarios, y como resultado de eso obtiene un proceso de la declaración de aplicabilidad, que es el SOA. Ahí es donde la empresa compara, ¿verdad? O la organización compara qué controles tiene implementados hasta el momento, cuáles son los riesgos críticos que presenta y que de acuerdo al anexo A de la ISO 27001 va a aplicar los controles que esta le sugiere. Tengamos en cuenta de que la norma ISO 27001 nos da una lista de controles, que son estos 93 controles que nos lista, los cuales no son de uso obligatorio, son sugeridos. Pero de hecho, cuando la empresa hace, como esta es una norma certificable, y la empresa hace esta evaluación de los riesgos, de los controles que tiene aplicados y cuáles debe de aplicar, sí los tiene que considerar
todos, y de hecho si considera necesario agregar otros controles, lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, a eso se trata la declaración, o a eso se refiere la aplicabilidad, ¿verdad? De que si sí lo va a aplicar, ¿por qué va a aplicar X control? Y si no lo va a aplicar, debe justificar plenamente por qué no va a aplicar dicho control. Bueno, seguidamente, ya habiendo conocido esto, ¿verdad? O sea, toda la operatoria de la aplicabilidad de los controles que nos sugiere o se sugiere la ISO 27001, pasamos a la etapa de verificar. Eso lo encontramos en el capítulo 9 y no es más que la evaluación de desempeño. Esta etapa es muy importante. ¿Por qué? Porque es la brújula de la organización, ya que aquí se verifica si los controles están funcionando y se están logrando los resultados previstos. Entonces, esto lo podemos realizar nosotros por medio de un seguimiento, medición, análisis y evaluación de los resultados, ¿verdad? Del desempeño que estamos obteniendo. Entonces, la norma nos dice que las organizaciones deben determinar qué debe monitorearse y qué debe medirse. Aquí debe considerar los procesos y los controles, ¿verdad? Para poder hacer este monitoreo y esta evaluación o medición. Asimismo, nos dice que es vital que los métodos de seguimiento seleccionados produzcan resultados comparables y reproducibles para ser considerados como válidos. Y la organización debe evaluar el desempeño de la seguridad de la información y la eficacia del sistema de gestión de la información. ¿Cómo va a dar la organización o las empresas este seguimiento? Por medio de mediciones. ¿Y cómo hace las mediciones? Por medio de KPIs, ¿sí? Entonces, nos dice de que aquí, con este seguimiento, se puede relacionar lo que es la ISO 27004, que es donde se definen métricas, implementan las mismas, se revisan los datos de las métricas y se analizan si las métricas son las apropiadas para lo que estamos evaluando y si estas se pueden mejorar. Asimismo, nos dice la norma que existen métricas de desempeño y métricas de efectividad, donde las métricas de desempeño, obviamente, su objetivo es evaluar el desempeño del control, ¿verdad? Ver si el control realmente está siendo funcional para el riesgo crítico que se ha detectado. Si en tal caso se está logrando mitigar, se está logrando el objetivo del sistema de gestión de la seguridad de la información. Asimismo, la efectividad se evalúa lo que es el impacto, ¿verdad? Y el impacto de las acciones sobre los objetivos de la seguridad del sistema de gestión el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Sí? Asimismo, tenemos para poder dar seguimiento, ¿sí? O la evaluación de desempeño, se realizan las auditorías internas y esas se realizan a intervalos planificados para proporcionar información sobre si el sistema de gestión de seguridad de la información se ajustan a los requisitos propios de la organización y los requisitos de la ISO 27001. Y si las auditorías deben planificarse e implementarse considerando la importancia de los procesos y los resultados de las auditorías anteriores. La importancia en este proceso de las auditorías internas es que se debe de hacer una auditoría para mejorar. Hay que buscar la causa raíz y no debe de hacerse una auditoría solo para probar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro en esta etapa. Asimismo, en la etapa de la auditoría interna se debe de tener claro, ¿verdad?, que los auditores que participan en la misma deben tener total independencia para que sus opiniones o comentarios o sugerencias o conformidades o no conformidades tengan la objetividad necesaria, ¿verdad? Para poder emitir esa opinión y principalmente que estos auditores tienen que estar enfocados a la evidencia de la aplicación de los controles. ¿Qué quiere decir esto? Que los auditores que realicen este tipo de auditorías tienen que documentarse, tienen que verificar que efectivamente los controles no estén solo en documentos, sino que realmente se estén ejecutando o se estén llevando a cabo. Un ejemplo puede ser,
Por ejemplo, que estemos auditando en este momento, ¿verdad? Determinado control, entonces al auditado podemos preguntar, ¿puede mostrarme la evidencia de la supervisión y el número de no conformidades de escritorio no limpios reportados este mes? Desde ahí nosotros como auditores, ¿sí? O que estamos evaluando el desempeño de la norma, estamos pidiendo desde ya la evidencia necesaria para poder soportar y decir si en efecto se está cumpliendo el control y se está logrando mitigar el riesgo identificado, ¿verdad? Con esa documentación presente, no simplemente decir si está aplicando una norma y si me dicen sí, ahí quedó todo. No, nosotros tenemos la obligación de corroborar que en efecto eso se esté realizando. Asimismo, para poder evaluar el desempeño de la norma, tenemos la revisión por la dirección. Este es un punto muy importante, porque si se dan cuenta ustedes, se tiene que tener el apoyo de la alta dirección, tanto con recursos económicos, así como el apoyo de que se le dé seguimiento y la importancia necesaria a la aplicación de esta norma, a los controles que esta norma nos establece, porque ella es la encargada de girar las instrucciones y que tiene la facultad o potestad de dar instrucciones para el cumplimiento de las mismas. Entonces, es muy importante que la alta dirección se comprometa al cumplimiento de esta norma, ¿verdad? A los requisitos de esta norma y que se ejecuten los controles necesarios, ¿verdad? Para poder dar cumplimiento a la norma y principalmente lograr el objetivo que es la seguridad de la información. Asimismo, en esta revisión de la dirección nos dice de que está obligada la alta dirección, ¿verdad?, a revisar si el sistema de gestión de seguridad de la información está siendo idóneo, es adecuado y es eficaz. Debe de verlo, debe de revisar los resultados de las auditorías y debe de observar el estado de las evaluaciones, tomando en cuenta las no conformidades y las acciones correctivas que se han hecho, ¿verdad?, para este proceso. Bueno. Seguidamente tenemos lo que es el actuar. Y el actuar, dentro del actuar está el capítulo 10, que es la mejora continua. Y podemos decir que la mejora continua es el compromiso con el futuro. ¿Por qué es el compromiso con el futuro? Porque es la solución a problemas. No es solo aplicar la acción correctiva, sino arreglar la causa raíz. Y dentro de la mejora continua encontramos que la organización debe mejorar continuamente la idoneidad, la adecuación y eficacia del sistema de gestión de seguridad de la información. Este compromiso debe ser promovido por la alta dirección. Dentro de la mejora continua encontramos las no conformidades y la acción correctiva. Cuando ocurre una no conformidad, un fallo en el sistema, la organización debe reaccionar, tomar acciones para controlarla y corregirla y hacer frente a las consecuencias. La organización debe evaluar la necesidad de acción para eliminar las causas de la no conformidad, de modo que no se repita. La organización debe revisar la efectividad de la acción correctiva tomada y realizar cambios en el sistema de gestión de la información si es necesario. Entonces, aquí vemos la importancia de arreglar el riesgo de la causa, de identificar inicialmente la causa raíz del riesgo que me está ocasionando, ¿verdad?, el problema dentro de la organización. Asimismo, tenemos que, en resumen, puedes pasar a la siguiente, por favor, Marta, la siguiente presentación. La siguiente. Entonces, en resumen, podemos decir, sí, que en resumen, podemos decir que si vemos la seguridad, de la información como un organismo vivo, el anexo A es la estructura muscular que protege. La evaluación del desempeño es el chequeo médico constante y la mejora continua es el proceso de sanación y fortalecimiento, asegurando que la organización no solo sobreviva, sino que prospere en un entorno de amenazas cambiantes. Gracias.
Muchas gracias, Mayra. Y pues damos aquí un foro para el público. Si alguien tiene alguna pregunta, nos gustaría mucho poder saber y contestarla. Gracias, Mayra, por esta intervención. Y efectivamente, como lo acabas de mencionar, sin duda la evaluación de desempeño y la mejora continua son el corazón del sistema, ya que nos permite, sin duda, pues evaluar, auditar y ajustar lo necesario para que la seguridad de la información evolucione junto con la empresa. Y si no hay alguna pregunta, algo que quieran aportar para este cierre de esta presentación, no sé si en el chat estamos revisando, no hay ninguna pregunta, sino continuaremos para poder dar lo que son las consecuencias y los beneficios de esta implementación. Sin duda, como lo acaban de mencionar ya nuestras compañeras, definitivamente traemos que la información es uno de los modelos más importantes para dar esa ventaja competitiva, reducir los riesgos y hacer un cumplimiento legal para una integración organizacional y tener una mejora continua. Jaime y Junco, una brecha de los controles puede escalar hasta generar pérdidas económicas, reputacionales y legales. Los incumplimientos normativos, como los previstos en la Ley de Protección Personal de Corea, ¿no? O la Ley de Uso de Protección de Información Crediticia, evidenciaron cómo un riesgo no gestionado puede convertirse en un problema global. Sin embargo, vimos también que la implementación efectiva de una ISO 27000 otorga beneficios tangibles y que son importantes, ¿no? Dando esta confianza a las partes interesadas, aportando esa ventaja competitiva, reduciendo los riesgos, por supuesto, operativos y reputacionales, y fomentando esa integración organizacional y promoviendo la mejora continua. Desde luego, en nuestras conclusiones, esta ISO 27001 no es solo una lista de requisitos técnicos ni una certificación para colgar en la pared, es un marco de gestión completo que se basa en el riesgo y necesita un liderazgo fuerte, una buena planificación para operar de forma controlada, evaluar constantemente y sobre todo un compromiso real con la mejora continua. El valor real no está pasar una auditoría solo por cumplir, sino en construir una organización que sea más resiliente, que sepa manejar las amenazas de la información de forma proactiva y fundamentalmente en generar y mantener esa confianza con todos en los que dependen de ella. Pues muchas gracias, somos el equipo 9 y muchas gracias a nuestras compañeras, a Carolina, a Mayra, a Jenny y su servidora Marta Vázquez por dejarnos compartir las generalidades de lo que es esta ISO 27001. Muchas gracias.